Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Ángel Garzón. En los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Oseas. Pero antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Que el Señor y dador de vida venga sobre cada uno de nosotros y abra nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro oído al poder de tu santa palabra, para que esta venga y habite en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos con este profeta que le tocó un modo de profetizar tan duro, mandado por el Señor. Como dijimos en los capítulos anteriores, tuvo que casarse con una prostituta para que él sintiera lo que Dios sentía al ser engañado por el pueblo de Israel, porque la idolatría en la Biblia siempre está considerada como prostitución. La mujer que se prostituye es infiel al hombre, el pueblo que se prostituye es infiel a su Dios. El capítulo 4, del 1 al 3, dice así: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pone pleito a los habitantes del país, porque no hay fidelidad ni hay amor, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, robar, cometer adulterios, crímenes tras crímenes se perpetran. Por eso el país está en duelo y desfallecen cuanto los habitan, hasta las bestias del campo y las aves del cielo. Incluso los peces del mar desaparecen. Aquí es una declaración podemos decir, de cargo contra el pecado de Israel. Recuérdense que cuando hablamos de Israel estamos hablando del reino del norte. Oseas profetiza en el reino del norte. Sabemos que después de la muerte de Salomón, un hijo de Salomón aumentó mucho los impuestos. Esto hizo que 10 tribus se separaran de Judá y quedó el reino de Judá al sur y el reino al norte con la capital en Siquén, en Samaria. Aquí un culto aparte, o sea, el pueblo se dividió. Oseas vive en el reino del norte, que es el que se llama el reino de Israel. Así como podemos decir que el Señor aquí está trayendo a Israel a una corte de juicio y describe los cargos que tiene contra la desobediencia de Israel. Lo que podríamos llamar una demanda, está demandando, en la cual Dios es el demandante y los israelitas son los acusados. Y esto es terrible porque es el Señor Dios contra Israel y Judá, pues contra los dos tenía. Cada uno de estos 3 puntos, de estos 3 versículos están conectados. Cuando el pueblo se olvidó del conocimiento de Dios, definitivamente pronto la verdad y la misericordia ya no iban a estar en ese pueblo. La verdad debe estar arraigada en algo más que en una opinión personal. No te olvides de eso, hermano. La verdad tiene que ser arraigada en algo más que una opinión personal. Las opiniones personales no son verdades. La verdad es la que nos presenta el Evangelio. Verdades eternas que nadie sobre la tierra tiene el poder de cambiarla. Ni el Papa. El Papa es el custodio de las Escrituras, no es el dueño de las Escrituras. El dueño de las Escrituras es Cristo, que es la palabra viva encarnada de Dios. Y esto es muy importante. Hoy en día las personas piensan que sus opiniones personales son verdades. Y a veces inclusive que lo que piensan de la iglesia es opinión personal. Y están creyendo mal, están conociendo lo que no es la iglesia. Pero todo el mundo dice su opinión y no quiere ajustarse ni consultar con absolutamente nadie. Y quiere un evangelio inclusive que sea a su medida y su forma. Que se ajuste a mí, no yo a él. La misericordia, hermano, significa el ir más allá del interés propio. Eso es lo que es la misericordia. O sea, dar 3 pasos más allá de tu interés. Poner el corazón misericordis, poner tu corazón donde está la miseria.
La verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento siempre comienza, hermano, con el conocimiento de Dios. Se lo dice Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nunca mejor dicho. Si no es el comienzo de Dios, nuestra sabiduría es sabiduría humana, sabiduría propia, que está constantemente en cambio, en diferentes facetas, según los empuja la sociedad o los medios en que vive. Hay un famoso escritor que decía: conócete a ti mismo, no cuentes a Dios para examinarte. El estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Eso dijo un escritor muy famoso y no quería que contaran con Dios. Pero otro más famoso, dijo un predicador, dijo: pero un escritor aún es más famoso. Se ha dicho por una persona que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No me opondré a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la divinidad. El pináculo de la ciencia, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa, la cual puede engranar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios al cual nosotros llamamos Padre. Qué hermoso, qué hermoso. Sigue diciendo el Señor que todas estas desgracias se suceden. Todo tiene conexión al dejar el conocimiento de Dios. Cuando se deja el conocimiento de Dios, pronto la verdad y la misericordia, queridos hermanos, son cosas del pasado, son cosas que pasaron de moda. Y las personas ya piensan, creen y sienten que ya no tienen restricciones. O sea que cuando tú llegas a ser el patrón de la verdad de ti mismo, tú eres el centro, lo que decide lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que fue el primer pecado de los primeros hombres. Y ahí es cuando vienen los homicidios y las destrucciones. Porque el hombre suelto a su propio albedrío es yo y primero. Yo y cuidado quien se meta con mi yo. Y esto es lo que estamos nosotros, lo que vio el profeta, este gran profeta. Vamos a lo que estamos viendo Oseas y lo que estamos viendo pues nosotros. Esta era moderna está completamente fuera de control. Esta edad moderna está totalmente en contra de las restricciones. No quiere restricciones de ningún tipo. Lo ve en los anuncios que lo tenemos por la televisión continuamente. No conocer barreras sin reglas, adelante, hazlo, siéntete bien, si te hace feliz, hazlo, que no le hace nada más daño a nadie, pues hazlo, sé tú mismo, quítate las inhibiciones, encuentra tu propio camino, vive sin frontera. Eso es lo que se le está vendiendo hoy. Ya no en la iglesia que no se frecuenta, ni en la casa que no se oye ni tienen tiempo. Eso es lo que nos están dando las familias y los medios de comunicación. ¿Cuál es el resultado? Mira la televisión. Homicidio tras homicidio. Y lo que es peor, que yo alerté hace mucho tiempo, el homicidio entre y perpetrado por adolescentes. Hace más de 20 años yo dije que ese iba a ser el gran problema del futuro. Una sociedad formada por gente que se han formado violentamente. En el antiguo hebreo, esto es lo que se dice homicidio tras homicidio, se dice obra sangrienta toca obra sangrienta. Hoy en día los crímenes violentos se han convertido en algo tan común que parece que uno sigue al otro como si se estuvieran tocando. Entonces le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos culpa a las pistolas, a los rifles. Los rifles nos matan, las pistolas nos matan. El que mata es el dueño de la pistola o el dueño del rifle. O quieren poner que el problema está en el arma. Que el problema no está en el arma, el problema está en la persona, que no tiene restricciones, que no tiene barreras. Pero como siempre, los medios de comunicación y sus secuaces tratan de echarle, eso es una característica de los liberales, de los comunistas, siempre echarle la culpa a alguien, divertir la curiosidad de la gente o la atención de la gente a algo que no es la realidad. Eso lo vivieron esta gente, lo estamos viviendo nosotros. Esta es
verdaderamente el fruto de olvidarse del conocimiento de Dios, de la verdad, de la misericordia y vivir sin restricciones. Ese es el canto de Satanás. Vive sin restricciones. Ese es el canto desde el jardín del Edén. Haz lo que tú quieras, no cuentes con Dios. La consecuencia, el hombre no tuvo más libertad después de eso. Se hizo esclavo del pecado y perdió lo que tenía, que era dado por Dios, porque, mira, hermano, el enemigo lo único que puede dar es muerte, porque lo único que él posee es muerte y división. Pablo posiblemente tenía este capítulo de Oseas en 20, mientras escribía estas cartas que hizo tan duras contra las naciones gentiles, cuando hablaba a los romanos, cuando hablaba a los gálatas, que les habló tan fuerte. Vamos a ver el versículo 4 al 8, dice así: sin embargo, que nadie ponga pleito, que nadie se querelle, pero contra ti pongo mi pleito, sacerdote. Tú caerás en pleno día y también caerá contigo el profeta en plena noche. Y haré perecer a tu madre. Perece mi pueblo por falta de conocimiento, puesto que tú rechazaste el conocimiento. Yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más son, más pecan contra mí. Se alimentan del pecado de mi pueblo y están ávidos de su culpa. Tremendo estas palabras, donde hay un versículo que usamos muchas veces y no sabemos de dónde viene. Y hoy ya sabemos que viene de Oseas 4. Aquí el profeta pues nos habla de este pasaje está muy relacionado con Deuteronomio 17 del 9 al 12. Si tiene tiempo lo lees, de Deuteronomio 17 del 9 al 12. El Señor le ordena a su pueblo que desde el principio, que escuchara a los sacerdotes, que se sometiera a los sacerdotes como intérprete de su palabra, de la adoración y de su voluntad. Eran los sacerdotes y los profetas quienes tenían que dirigir, llevar al pueblo por el buen camino. Pero el pueblo desechó el conocimiento de Dios, la verdad y la misericordia. Como dijimos, se dieron al desenfreno. Ellos no escucharon a los sacerdotes. Y en lugar de esto, ellos contendían con los sacerdotes. Estaban en pleito con los sacerdotes. Y también tendríamos que pensarnos, porque ya vemos desde el profeta Elí que había un gran problema entre los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes. Se recuerdan de los hijos de Elí, que eran unas vainas, terribles, eran unos delincuentones los hijos de Elí. Y cuando Elí era un gran santo. O sea que ya venía problema en el sacerdocio, venía problema en los hijos de los sacerdotes, venía problema en el pueblo que le perdía respeto a los sacerdotes. Esto nos ayuda un poco a explicar la apertura o cómo comienza este versículo, que el hombre no contienda ni reprenda al hombre. O sea, la idea es, ellos no van a escuchar al sacerdote, pero ellos, en vez de eso, tendrán contienda con él. Así que no pierdas tu tiempo intentando tener contienda o reprendiéndolos tú mismo. Esta es la idea. Ellos no van a escuchar al sacerdote, entonces ¿para qué el sacerdote va a hablar? Es lo suficientemente malo el caer en la noche. Por eso dice que el sacerdote caerá en el día y el profeta caerá en la noche. Pero al menos podemos entenderlo. Pero cuando el pueblo de Dios echa el conocimiento de Dios, la moderación, la guía de sus líderes, cuando sus líderes no saben guiarlo, entonces, hermano, caerán aunque sea de día. De noche tú puedes tropezar, caer, ¿se entiende? De día solamente caes cuando estás entretenido, cuando estás muy, muy débil o no te das cuenta que hay un obstáculo. Por eso que dice que hasta de día. El profeta va a caer de noche porque el profeta está haciendo lo que puede con la palabra que le da Dios. Pero el sacerdote sabe lo que tiene que decir y no lo dice.
y por eso va a tropezar en pleno día, cuando debía ver los obstáculos y no los vio porque tenía su mirada puesta en otra cosa. Dios pone aquí una imagen bien desolada de que aún los profetas que él mandaba eran arrastrados hacia ese nivel del pueblo, a que el pueblo arrastraba a los profetas a ese nivel bajo que ellos tenían, porque ellos no querían elevarse al nivel de los profetas, ellos querían elevar a los profetas a nivel de ellos. Y eso hacía verdaderamente la caída de ambos. Eso es cuando sucede cuando tú quieres hacer un rasor, pero no para arriba, sino para abajo, bajando valores, bajando conciencia de pecado, bajando conocimiento de la escritura para que la gente se una idea errónea de que la gente pueda venir más fácil. Esa gente no viene. Créeme que esa gente no viene. Y los que tienen los que están se van o se confunden. Que no sé cuál de las dos cosas es mejor. Y aquí viene la famosa frase de Oseas que tanto usamos: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya saben de dónde viene esta gran frase que tan a menudo repetimos cuando vemos la situación de la iglesia. Lo repetimos porque la situación de la época de Oseas es muy parecida a la situación de hoy. Que es para mí lo que más, el problema más grande de la iglesia es la falta de conocimiento. Los fieles no conocen la iglesia, los fieles no conocen la doctrina, los fieles no conocen el evangelio. Y no porque no haya predicadores, es que no tienen interés. Y te lo digo, yo viajo muchísimo enseñando la palabra de Dios, sobre todo explicando la Eucaristía, que es algo tan importante en estos tiempos. Y mira que se anuncia, se reparten flyers, se anuncian en las misas, y de 2,000 o 3,000 personas que tiene la parroquia, van 70 o 80. Al resto no le interesa. Esos son los que después se van de la iglesia y dicen: cuando yo estaba en la iglesia yo adoraba imágenes. Tú nunca estuviste en la iglesia. Tú viniste por aquí pero ni te enteraste a dónde ibas. Tú has cogido tus errores como si fueran certezas de la iglesia. Y no son certezas de la iglesia. Esos eran errores tuyos porque te revolcaste en tu propia ignorancia. Hoy en día, en la época de la informática, en la época del internet, ser ignorante ya no es un pecado. Ya no tiene excusa. Tienes toda la información habida y por haber delante de tus ojos. Pero bueno, cuando la persona no quiere, no quiere. Y cuando hay ignorancia, hermano, no se ve. La ignorancia evita que tú veas, que tú conozcas, que tú aprendas. Y eso es lo que tenían en la parte de Oseas, eso es lo que tenemos en el día de hoy. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Las personas que manejan mal la liturgia, sean sacerdotes o laicos, lo hacen por falta de conocimiento, porque no le enseñaron lo que le tenían que enseñar, ni cómo le tenían que enseñar. Los sacerdotes que andan hablando herejías morales o de fe, que no tienen conocimiento ni temor de Dios. O sea que la falta de conocimiento del Dios vivo, desde ahí salen todos los males, tanto como los bienes salen del temor sano de Dios. Pero yo uso mucho esta frase y por eso me gusta mucho el profeta Oseas. El pueblo perece, el pueblo va a ser destruido, el pueblo ya no va a ser más mi pueblo. ¿Y cuál es la causa que mi pueblo va a ser destruido? La falta de conocimiento. Antes y ahora. No es que Dios diga que su pueblo sea totalmente ignorante, como tampoco yo digo que toda la iglesia es totalmente ignorante. Ellos tienen algún conocimiento, pero no lo suficiente. Creen que con el poco conocimiento que tienen ya le basta. La media de los católicos van a la primera comunión, hacen el catecismo, si acaso, van a la confirmación y hacen el curso de confirmación, y ahí se quedó la instrucción religiosa de ellos. Después van a la universidad, hacen tesis doctorales, lo que sea, y la fe de ellos se quedó en una fe de un muchacho, de un adolescente. No creció porque él no creció intelectualmente junto con la capacidad que él tiene de estudiar la materia que escogió para
trabajar o para dedicar a su vida. Ahí es donde tenemos nosotros el gran problema. Y muchos se quedan inclusive en la primera comunión. Por eso tuve que las preguntas que a mí me hacen continuamente, yo me quedo maravillado. Yo digo, estas preguntas yo las sé desde la primera comunión. Son preguntas desde el primer curso de la primera comunión. Y podemos decir, esos son los conocimientos que ellos tienen. Tienen conocimiento, pero un conocimiento muy limitado, que muchas veces son anticonocimientos, porque te evita saber conocer bien lo que tú crees y sobre todo te evita dar un testimonio coherente de lo que tú crees, porque yo veo cada testimonio que es mejor que se callen y no lo den. El segundo conocimiento del cual el pueblo está falto antes y ahora, no solo conocimiento intelectual de las cosas, es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, olvidaste la ley de tu Dios. El Señor nos puede decir a nosotros, olvidaste la palabra de tu Dios. Y ojo, que para los judíos la ley era un libro, pero para nosotros la palabra no es un libro, para nosotros la palabra es Jesucristo, el verbo encarnado. Ellos conocen algo de la palabra de Dios, le han oído por aquí y por allá, pero no conocen lo suficiente. A lo mejor creen que conocen mucho, y eso es el más ignorante de todos, es el que cree que lo sabe absolutamente todo. Por eso no debe sorprendernos que haya una conexión entre conocer a Dios y el conocer a su palabra. Y para eso son los estudios bíblicos. Algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido o es difícil o que no es necesario. Pero sí, hermano, es la única forma que tenemos para conocer a Dios. No tenemos ningún otro. Más cuando el mismo se hace carne, viene a nosotros y nos habla directamente. Sigue diciendo el Señor, porque desechaste mi conocimiento, te echaré del sacerdocio. Aquí vemos quién es el responsable por la falta de conocimiento entre el pueblo y Dios, los sacerdotes. Mejor me callo, porque no podemos decir que todos lo son. Gracias a Dios, las nuevas generaciones están saliendo con bastante conciencia de iglesia, pero ahí tenemos el gran problema. Un sacerdote mal formado malforma a su comunidad. Y como es sacerdote, la gente cree lo que el sacerdote le dice. Por eso muchos sacerdotes van a tener que dar cuenta directa delante de Dios de lo que han dicho a sus ovejas. Cuando yo veo que me escriben que no, el sacerdote dijo el domingo en la misa que Cristo no multiplicó los panes, que Cristo no caminó sobre las aguas. Mucha gente va a tener que responder de esas palabras y se le va a pedir pelo a pelo. Lo dijo, ¿se acuerdan de Ezequiel? Que va a pedir a los pastores pelo a pelo de la oveja que se perdió. Por eso tenemos que orar mucho también por los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que estar inmersos en la palabra de Dios, como dijo el Papa Juan Pablo II, que en la carta de Eclesia Eucarística, que el sacerdote tiene que vivir en y por la Eucaristía. Si se sale de en y por la Eucaristía, se muere. Sabias palabras del Papa Santo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ustedes se olvidaron de mí, pues yo me olvido de ustedes. Que Dios se olvide de nosotros no lo afecta a Él. Que nosotros nos olvidemos de Dios, sí, nos trae una gran desgracia. No tenemos cobertura ninguna contra el mal. O sea, el sacerdote no solamente sirve al pueblo, el sacerdote también sirve a Dios. El sacerdote representa delante de Dios al pueblo, pero delante del pueblo representa a Dios. Ese es el gran problema que tenemos nosotros hoy en día, y es orar para que los sacerdotes se den cuenta de que ellos representan a Dios, que ellos no son un oficial a sueldo, que son algo más que eso, son in persona Christi, son las personas de Cristo. El Señor bendijo a los sacerdotes de Israel con grandezas, pero ellos tomaron estas bendiciones, se lo dieron por sentado, que ya tenían esas bendiciones. Y lo que hicieron, pecaron contra Dios. La bendición es un arma de dos filos, te lo puedo decir. Por supuesto que es tremendo ser bendecido, pero mientras más tú eres bendecido, más
responsabilidad tienes a la hora de pecar? Para mí, para ti, para todos ustedes. Y termina diciendo muy duramente el Señor, ellos hacían esto a disfrutar de los beneficios de los pecados del pueblo. Ellos vivían de los pecados del pueblo, haciéndose de la vista gorda de lo que hacía el pueblo para tapar sus propios pecados. Vamos al versículo 9 y 10, el juicio. Dice así: pueblo y sacerdote correrán la misma suerte. Les pediré cuenta de su conducta y les retribuiré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no proliferarán, porque dejaron de hacer caso al Señor. Tremendas palabras que te dice, como toda palabra de profeta, que es palabra de Dios. A lo mejor los sacerdotes de esta época de Oseas, del reino del norte, pensaron que podían ser inmunes al juicio de Dios. Somos los sacerdotes. ¿Cómo el Señor va a caer juicio sobre nosotros? Después de todo somos ungidos, somos sacerdotes. Pero el Señor promete que cuando el juicio llegue, va a caer sobre el pueblo y sobre el sacerdote. No hay duda que el sacerdocio de Israel estaba totalmente corrompido. Estamos hablando de las 10 tribus del norte. Jeroboam. Y eso fue el gran pecado de Jeroboam. Quiero que atiendas esto. Primera de Reyes 12:31 y Primera de Reyes 13:33. Dice que el gran pecado de Jeroboam fue que ordenó sacerdotes a cualquiera. Te lo voy a repetir. El gran pecado de Jeroboam, por lo cual fue destruida su casa, fue que él ordenó, ungió, puso las manos a sacerdotes, a cualquiera persona. Cuando el sacerdocio venía de la casa de Aarón y tenía que tener ciertas condiciones. Tremendamente importante la elección del sacerdote, y vuelvo a repetir, San Pablo se lo dice a Timoteo, las manos no se le pueden imponer a cualquiera. Gran responsabilidad tiene quien ordena un sacerdote, porque de cierta forma es responsable de esa ordenación. Hay veces que yo veo sacerdotes que digo, ¿quién habrá ordenado a este hombre? Hay que orar por esa persona, pero vemos ya lo que el Señor le dice a Israel y podemos sacar cuenta también, pues, nosotros mismos. Jeroboam estaba corrupto y ordenó a sacerdotes que no eran dignos. Por lo tanto, un gran número de sacerdotes y profetas que eran verdaderos se fueron del reino del norte. Algunos siguieron más para arriba, para el Líbano, otros regresaron al reino de Judá. Se lo vemos en Segunda de Crónicas 11, del 13 al 16. Ahí comenzó la desgracia del reino del norte, con la invasión. Asiria comenzó por la ordenación de Jeroboam, de a cualquiera le imponía las manos. Y eso también viene a cuento, que no son sacerdotes, pero cualquiera no puede ser pastor y constituirse pastor de una congregación. ¿Quién te llamó? ¿Cómo yo sé que te llamaron? ¿Quién te ungió? ¿Cómo yo sé que te eligieron? Si los sacerdotes tienen problemas, más problemas tienen estas personas que se hacen presidentes de congregaciones y pastores para esquilmar a las ovejas. Comerán, pero no se saciarán. Eso es tremendo. Sí termina. Un aspecto del juicio que Dios promete es que Israel no va a ser bendecida más con grandeza. Ellos tendrán, pero nunca les va a parecer que es suficiente. Y como no les va a parecer que es suficiente, nunca van a estar satisfechos. El reino del norte va a ser un pueblo insatisfecho. Porque nada de lo que recibe lo mira con gusto, piensa que se lo merece, no da gracias a Dios. Y también nosotros podemos pensar cuántas cosas el Señor nos ha dado que miramos alrededor y que nosotros no damos gracias a Dios y estamos pensando lo que no tenemos. Y pasamos la vida pensando lo que no tenemos y dejamos de ver lo que verdaderamente tenemos y es lo que tenemos que cultivar. Yo siempre les digo que ese es el Adán de fango. El Adán de fango no podía ver
las bellezas que los rodeaban. El cristiano que no tiene el Espíritu Santo es como Adán de fango. Hasta que no sopla el Espíritu, tú no empiezas a ver las cosas que te rodean y dar gracias a Dios por ellas. Si tenemos un carro, añoramos otro. Si tenemos un apartamento, añoramos una casa. Si tenemos una casa, añoramos una piscina. Tenemos mucho de Israel. Vamos a ver el versículo 11 y 14 y dice así. Prostitución, vino y mosto quitan el seso. Mi pueblo consulta a un leño. Su callado le hace vaticinios. Un espíritu de prostitución le descarría y se prostituye apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios en las cimas de los montes y queman el incienso en las colinas bajo encinas, álamos y terebintos de gran sombra. Y así se prostituyen vuestras hijas y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas por prostituirse, ni a vuestras nueras por cometer adulterio, porque ellos mismos se apartan con prostitutas, ofrecen sacrificios con prostitutas sagradas, y el pueblo ignorante se extravía. Aquí donde tú ves que el Señor, como bien le dijo a este gran profeta, llama a la idolatría, la llama prostitución. Así se llama siempre en Israel. Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Un amante, una persona que se acuesta con una mujer por dinero, sustituye el lugar que debía tener el marido, lo sustituye esa persona. Por eso es que Israel, y por eso Oseas está llamado a casarse con una prostituta, para que sienta lo que sintió el Señor con el abandono de Israel. La idolatría de Israel era verdaderamente el gran adulterio contra su Dios y fue lo que lo llevó a la ruina. Ellos tenían al Señor y sobre todo el reino del norte, tenían a Yahvé, tenían un altar para Yahvé en Siquem y tenían 5 altares con 5 dioses diferentes también en la nación de Israel, en las 10 tribus del norte. Por eso era un adulterio flagrante. Por eso el Señor también le dice a la samaritana, 5 maridos tienes y el que tienes tampoco lo es. Así era Samaria. Esa mujer era como Samaria. No solo tenía marido, tenía otras personas que también engañaba al marido con ellas, tal como hacía Samaria con Israel. Y la ilustración es terrible cuando consideramos que el marido fiel, el marido bueno es el Señor. El adulterio humano jamás tiene excusa. Uno de los pecados de muerte que habían en Israel. Pero todavía es más horrendo el adulterio cuando es contra un esposo que es bueno, que es fiel, que es amoroso, que provee, como era el Dios de Israel. La ilustración es verdaderamente la forma que lo ilustra, él lo está viviendo. Es tremendo. Israel quería añadir a los dioses paganos hacia la adoración que tenían hacia Dios. Querían adorar a Dios al mismo tiempo adorar a los otros dioses por si acaso. O sea, no que dijeran queremos dejar al Dios de Moisés para adorar a dioses paganos, sino decían queremos adorar al Dios de Moisés con los dioses que nos rodean, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha. Eso es lo que decía Israel, eso es lo que pedía ese pueblo. Y esto el Señor lo tomó exactamente como que una esposa le dijera a su marido, quiero que sea mi marido, pero al mismo tiempo quiero tener varios amantes, que fue lo que al pobre Oseas le tocó vivir, o a Amós le tocó vivir en su propia carne. Entonces le dice que al pueblo de Israel, ¿qué tú vas a decir a tus mujeres que se prostituyen cuando tú mismo te prostituyes? Cometes adulterio espiritual. Recuerda que muchos de estos dioses paganos, sobre todo los que tenían culto de la fertilidad de la tierra, era acostarse con prostitutas sagradas en los templos. Y por supuesto que esto era más, llamaba más atención que ir a adorar un ídolo de Moloch, de madera o de hierro. Por eso que dice el Señor, no te voy a castigar las hijas si tú eres el que las has llevado a esta situación.
La idea de Oseas 4:6 es repetida continuamente de una u otra forma. Mi pueblo se destruyó porque no tuvo conocimiento. Ahí viene todo el mensaje del Señor a través de Oseas. Y vamos a ver ahora el versículo 15, donde dice: si tú, Israel, te prostituyes, que no peque Judá. No vayáis a Gilgal, no subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive el Señor. Si como vaca brava Israel es indomable, los apacentará ahora el Señor, como corderos en prado abierto. Efraín se ha rejuntado con los ídolos, déjalo. Se volvió a su embriaguez, se entregó a la prostitución, prefiere la ignominia a su honra. Un viento la envolverá en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. En este tiempo que estamos pues hablando, que mora Oseas, el pueblo de Dios, como les dije, estaba dividido en dos naciones. Ya le expliqué al principio. La apostasía estaba más arraigada en el reino del norte, en Israel. Estaba mucho más arraigada la apostasía, la adoración a dioses falsos. El reino del sur lo que pecaba era de hipocresía, de aparentar lo que no era, aparentar que servían a Dios cuando no lo servían. Pero el reino del norte sí, para apartarse y perder la promesa de que estaba unida a Judá, pues a perder la promesa perdió su esencia de ser. Igual que los que se apartan de la iglesia fundada por Pedro, las promesas de Pedro, como la promesa era de Judá. El que se aparta de Judá se pierde, el que se aparta de la promesa de Pedro se pierde. Por eso que vemos tantas iglesias que hoy están y mañana no están. Y nosotros con miles de problemas, con miles de escándalos que da vergüenza, pero seguimos para confusión de mucha gente que no lo entienden porque no lo ven de la forma espiritual. Aquí habla de ciudades de Gilgal y de Bet-Aven, y que estos eran los centros de idolatría de Israel. Gilgal, donde estuvo el arca una vez, era centro de idolatría del reino del norte. Para un ciudadano de Judá viajar hasta allí, o sea, que un ciudadano del reino de Judá subiera a Gilgal, quiere decir que iba a compartir la idolatría del pueblo de Israel. Y esto es lo que el Señor dice: cuando nos acercamos demasiado a las prácticas que van en contra de Dios, hermano, eso se pega. Por eso que, como decía Santa Teresa, entre santo y santo, pared de canto. Por eso le dice: no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:33. En un pueblo, en la época buena, Gilgal era un lugar donde los profetas fueron entrenados bajo Elías y Eliseo. Eso lo vemos en 2 de Reyes 2:1 y 2 de Reyes 4:38. Pero en los días de Oseas se había convertido en un centro de adoración falsa. Lo vemos aquí y lo vemos en Amós 4:4 y en Amós 5:5. En realidad no conocemos una ciudad que se llame Bet-Aven. Oseas está tergiversando el nombre de la ciudad Betel, que significa casa de Dios. Coge ese nombre Betel, casa de Dios, y lo transforma en Bet-Aven, que tú sabes lo que quiere decir Bet-Aven, casa del engaño. Por eso dice Oseas, ya esta no es más la casa de Dios, esta es la casa del engaño. Betel llegó a ser el centro del suroeste del reino del norte, donde se estableció la adoración del becerro que trajo Jeroboam ya en los últimos días del reino del norte. Eso lo podemos ver Primera de Reyes 12, 28 y 29. Ahora dice, pone a Israel como una vaca indómita. El ganado puede alimentarse de forma segura en el campo abierto, debido a que estos animales son grandes, no son presa fácil para los depredadores de Israel, que eran zorras, cosas más pequeñas. Pero los corderos, cuando estaban en lugares espaciosos, se perdían, se extraviaban en el prado, y esos sí eran vulnerables. El punto que aquí tiene Oseas es claro: si actúas como una vaca de cabeza dura, no espere que te protejan como una oveja obediente. Ahí está, te lo voy a repetir.
Si tú actúas como una vaca loca, no esperen que te proteja como una oveja obediente. Cada cosa tiene su proporción. Y de ahí muchas veces suceden algunas cosas que decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Tienes que preguntarte, ¿estaré actuando como una vaca loca o estaré actuando como una oveja obediente? Y aquí tremendo, o sea, le dice Israel vaca. Si yo le digo vaca, ustedes se ponen bravos conmigo y no vienen a la próxima clase porque hay demasiada sensibilidad hoy en día. Aquí habla que Efraín se volvió a los ídolos. Efraín era la tribu más grande que conformaba la población de Israel. Por lo tanto, los profetas a menudo se referían, cuando hablaban del reino del norte, de las 10 tribus, se referían a las 10 tribus como Efraín. Todo ese territorio lo ponían, lo aglutinaban bajo el nombre de Efraín. Efraín es dado a los ídolos, déjalo, así termina. Es una manera para expresar el juicio que va a venir sobre Israel. El reino del norte se dio a los ídolos, déjalo. Dios iba a dejar a Efraín, iba a dejar el reino del norte solo. Cuando el gran ejército de Asiria subió contra ellos podían pelear ellos mismos, pero Dios no iba a pelear con ellos. Dios los había dejado solos. Y cuando pensamos eso, es terrible. Nosotros no creo que querramos que Dios nos deje solos, porque los necesitamos verdaderamente, sobre todo en contra de los enemigos pues, espirituales. Nosotros no creemos que Dios nos deje solos porque lo necesitamos muchas veces para que nos proteja contra nosotros mismos. Y yo pensaba, ¿qué cosa es el infierno? El infierno es que el Señor nos deja solos, sin su presencia. Por eso la oración nuestra debe ser siempre, Señor, no me dejes solo. Sigue trabajando en mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.